de la que nosotros damos, pero en Córdoba, Historia de América Contemporánea en la Universidad Nacional de Córdoba. Viene Patricia Funes, que es profesora en sociales, tanto en la carrera de Sociología como de Ciencias Políticas, da también Historia Americana Contemporánea. Viene Gustavo Guevara, que es doctor, todos los que nombro son doctores, pero digo, los llamamos en forma mucho más coloquial porque son amigos. Viene Gustavo, que es el titular de Americana 3 en Rosario. Viene Adriana Rodríguez, que es la profesora titular de Americana 3 en Bahía Blanca. Las principales cátedras de Historia Americana van a estar presentes en Mar del Plata y es una jornada sobre la reflexión de la enseñanza de la Historia Americana tanto en la universidad como en la escuela secundaria. Y están todos invitados, porque uno de los grandes problemas o alguna de las grandes falencias que nosotros notamos con la Historia Americana Contemporánea es que en la facultad o en la carrera ustedes se encuentran con una realidad distinta a lo que vienen cursando, y cuando vayan a trabajar al colegio secundario, ustedes saben que el diseño curricular es prescriptivo en la provincia de Buenos Aires, o sea que lo que dice el diseño curricular es obligatorio darlo, y dentro de lo que es obligatorio dar, porque es prescriptivo, desde el tercer año tienen Historia Contemporánea de América Latina, lo cual ustedes cursaron todos el secundario y saben que si hay algo que no ven en el secundario es Historia Americana. O sea, ven Historia Argentina o ven Historia Europea. La Historia Americana no se ve, no se da. La pregunta que nosotros siempre nos hicimos es ¿por qué? La primera respuesta es porque nosotros damos mal la materia y no llegamos a que la gente termine de comprender cuál es la importancia de dar Historia Americana. Por eso vamos a hacer estas jornadas que están todos invitados, están todos absolutamente invitados, se da certificado de participación y vienen los profesores titulares y gente capacitada, no como nosotros, a hablar de Historia Americana. Van a ser jornadas de reflexión, el cierre lo va a dar Patricia Funes, tal vez sin temor a equivocarme, creo que debe ser hoy la mejor americanista que hay en estos momentos en Argentina, superándolo a Waldo Ansaldi y a todo lo que está dando vuelta por ahí. Y Gustavo también es un muy buen americanista, digo, todos los que vienen son muy buenos americanistas. Entonces, bueno, van a ser jornadas que se da un certificado de participación y esencialmente que ustedes escuchen cuáles son las inquietudes y nosotros escuchar cuáles son las dificultades que observan a la hora de armar lo que es Historia Americana, para cuando ustedes tengan que trabajar de esto, digo. Las jornadas se hacen todas en la facultad, en el aula 66. Va a haber el jueves a la mañana la experiencia de 4 docentes que ya están trabajando en las escuelas secundarias y ver cuáles son las dificultades que tienen. El jueves a la tarde va a haber una primera mesa que va a hablar sobre la dificultad de Historia Americana y el siglo XIX esencialmente. La segunda mesa ya es Historia Americana y el siglo XX. El viernes a la mañana vienen alumnos de la secundaria también a hablar sobre Historia Americana. Y a la tarde cerramos con una conferencia de la doctora Funes, abierto a todo el mundo y abierto a las preguntas. O sea, la jornada más importante de la tarde va a estar concentrada de 4 a 7, casi 3 horas, un poquito más, de aprovechar todo lo que se pueda, Patricia, que realmente vale la pena escucharla, porque no debe haber en estos momentos alguien que haga mejor Historia Americana que ella. Entonces, bueno, están todos invitados, esperemos que vengan y les va a servir porque es todo una problemática tener que hablar de Historia Americana cuando uno va al secundario. Entonces la pregunta que a veces uno tiene que decir o hacerse es ¿por qué? Y yo creo que tiene mucho que ver con
la falta de recursos que les da la facultad por un lado, y por el otro lado, y de instrumentos para dar, recursos. Cuando hablo de recursos no solo hablo de cantidad de materias y de problemáticas, sino también de herramientas que tienen que ver con la historia americana por un lado, y por el otro lado porque ustedes vienen mal formados con la historia americana desde el secundario, porque es algo que no se ve. En cuarto año, con mucha suerte, habrán visto algo de la Revolución Mexicana, porque es un hecho que no se puede evitar. En quinto año te habrán visto algo de la crisis de los misiles y la Revolución Cubana, porque son hechos, si es que lo vieron, algunos que ni lo ven, pero sí pueden saber mucho de historia europea y de historia argentina, olvidándose que es prescriptivo. Hay algo que está fallando y no se da historia americana. Esto mismo también nosotros lo hacemos porque indudablemente hay políticas que tienen que ver con que la historia americana en estos momentos está siendo muy atacada, tiene que ver con un proceso, el ataque a la historia americana es post-dictadura en forma permanente, porque como empezamos a plantear la clase pasada, lo que se trata es de desamericanizar la historia, borrar con ese pasado colectivo que tenemos dentro de la historia de América Latina, y por eso lleva a confusiones de cuando critican la actual forma de dar la materia. Hay algunos que plantean que se da mucha historia iberoamericana, cuando nosotros no damos historia iberoamericana, nosotros hablamos de historia América Latina, por un lado, y si hablan de Iberoamérica dejan afuera Brasil, y dejar afuera Brasil es no entender la mitad del siglo XX en América Latina, o no entender muchas cosas de las que pasan. Entonces, eso tiene que ver con una política que está marcada, y por el otro lado es desamericanizar o no formar recursos en el área de americana, sirve como rueda de auxilio para que caigan a dar historia americana aquellos condenados que no encuentran destino dentro de sus ¿cómo decirlo sin ser ofensivos? Que tienen proyectos de investigación que están relacionados con Argentina, pero a la hora de ejercer su profesión no pueden entrar en las áreas argentinas, entonces como castigo parece ser que Americana es el lugar que escogen para dar su compromiso con la facultad o con la universidad, porque no solo pasa acá, sino pasa en todos lados. Lo cual lleva a que cada uno hable de historia americana desde la perspectiva argentina y se vuelve a vaciar de contenido el área americana. Si ustedes analizan la mayoría de cómo se da historia americana en el conurbano, ven que son especialistas en Argentina, que uno da 2 clases, el que sabe de historia de la mitad del siglo XIX da 2 clases mitad del siglo XIX, el que sabe del régimen oligárquico da 2 clases del régimen oligárquico, con eso explican americana. Lo cual es un desastre, porque así historia americana está, como está. Hay pocos recursos formados y hay una negación permanente a generar recursos. No se olviden que nosotros este cuatrimestre tuvimos que levantar una materia que vamos a dar de historia americana porque el departamento no tiene disponibilidad económica, según lo que dicen, para nombrar un ayudante más. O ustedes se quedaron con una sola banda horaria porque no había disponibilidad económica para nombrar un ayudante en historia americana. Cuando historia americana, que es una materia troncal en esta carrera, tiene 2 docentes trabajando en estos momentos y un tercer docente con licencia, para una materia troncal que atiende entre 60 y 80 alumnos por cuatrimestre. Entonces, lo que nosotros hacemos con esto es ver que la historia americana está viva y necesita que se la dote de recursos, y ustedes necesitan saber historia americana. Porque vuelvo a repetir, hay algo que nadie les dice. En los colegios secundarios el diseño curricular es prescriptivo. Cuando digo prescriptivo es obligatorio. O sea, no es que no pueden dar historia americana, deberían dar. Si no la dan, cuando caiga un inspector puede haber problemas, como no. Pero dar historia americana, por lo menos la van a tener que mencionar en el programa para que se lo apruebe.
Por más que algunos digan que prescriptivo no es obligatorio, es otra discusión casi semántica que tengo con algunos colegas. Cuando yo a ustedes les digo que es prescriptivo, ¿qué entienden? ¿Que es obligatorio o no? Sí. Bien, aunque no diga obligatorio, prescriptivo, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar. Digo, así es. Ahora, si discutimos, no es obligatorio porque no lo dice, dice prescriptivo, estamos discutiendo el sexo de los ángeles, que, como todos ustedes saben, hace más de 2000 años que la Iglesia Católica lo discute y no llegaron a un acuerdo. Entonces yo tampoco me voy a poner de acuerdo si prescriptivo es obligatorio o no, y si historia reciente es historia o sociología, que es otra de las pavadas que se dicen, que historia americana contemporánea no se puede hacer porque lo que están haciendo no es historia sino sociología. Y a esos colegas hay que decirle, discúlpeme, compañero, colega, Brodel esto lo resolvió cuando estaba en el campo de concentración nazi, diciendo que hace 60 años, cuando él estudiaba, tenía un profesor de historia que era tan burro que le decía que la historia reciente no es historia sino sociología. Lo dijo Brodel en el 43-44. No, Brodel. La semana pasada. Bueno, me equivoqué. ¿Marbloch o Brodel? ¿Quién lo dijo? No, Brodel. Bloch fue el que fue al campo de concentración, pero él retoma esta discusión. Exacto, están los dos. Él es el que recupera el texto que escribe a que lo fusilen. Así que bueno, Marbloch, no Brodel. No, todavía no. Está bien. 44. Así Aparece la Gestapo de París. Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir. Están todos invitados y espero que vengan. Bueno, pero igual yo lo voy a cortar, pero fíjate vos que no molesta historia colonial. ¿Qué? Fíjate vos que a los docentes de Argentina no les molesta historia colonial, les molesta historia americana contemporánea. Lo que pasa es que... y sí, porque lo que pasa es que obvio que quiere decir algo. Quiere decir que vos estás... O sea, lo que se quiere borrar, al borrar historia americana, independientemente de la posición ideológica que uno tiene, se quiere borrar con más de 200 años de una tradición epistemológica e ideológica que plantea que no hay soluciones individuales en América y que hay un pensamiento de una corriente de observar la realidad americana que está decididamente emparentada con una salida antiimperialista. O sea, lo quieren borrar porque también borramos que algo que no entiendo por qué en esta profesión no se puede hablar, que es decir, existe el imperialismo o existen las clases sociales. O sea, no existe. Digo, y en eso me voy a acordar en la discusión que tuvo Luis Alberto Romero con el viejo Pla. Cuando Pla le dijo, es imposible hablar de sectores populares, porque hay algo que marca que la lucha de clase está presente, independientemente de la matriz ideológica que uno tiene. Uno puede compartir el mismo espacio físico y social con un policía, siendo uno trabajador y otro policía. Pueden vivir en el mismo edificio, los hijos pueden jugar al fútbol juntos, pueden tener una hija y un hijo que se pongan de novios, necesita uno yerba, se la pide al otro, el otro necesita azúcar y se la pide al otro. Cuando hay una huelga, yo voy a estar de un lado y el otro va a venir con el abollador de ideas a pegarme en la cabeza. Digo, eso es clase, eso es la lucha de clase. No hay sectores populares, cada uno sabe qué rol juega en el conflicto social. O sea, cuando yo voy a una huelga y voy a manifestar, yo sé que la policía me va a pegar palazos porque estoy manifestando, y ese es el rol que tienen ellos, y el mío es protestar. Digo, entonces no hay sectores populares, no se licúa la identidad de clase. De hecho se le dijo Pla a Luis Alberto. De hecho, hoy saben quién es Luis Alberto y no Pla. Eso es el vaciamiento que le han dado a esta profesión. Qué loco. ¿O no? ¿Vos estabas en ese debate? Digo, pero bueno.
Bueno, eso, les digo, los espero. No quiero decir que voy a amenazar con voy a tomar lista. No quiero decir que el que esté presente puede llegar a tener, si quiere estar arañando el aprobado, lo puede aprobar. Digo, también hay que sobornar a la gente. Digo, sé que no van a venir porque les gustamos nosotros, ¿no? Pero si alguien quiere quedar bien con la cátedra, te dicen una vuelta y acá estamos. Y por ahí lo filmamos. Digo, ahora hace un paneo de todo y empezamos a marcar quién viene y quién no viene. Fotos, todo. ¿Verdad que eso está bueno? Porque eso pasa en los académicos, ¿viste? Te filman, te sacan fotos. Y pues soy muy lindo. Yo te digo la verdad, cada vez me filman más. De sociología, y después lo terminó defendiendo. Yo lo que pasa es que cuando te filman no sé si lo hacen por inocente o porque trabajan para los servicios. Para uno de los dos tiene que ser. Pero bueno, es una pregunta. Bien, vamos a intentar dar un poco de clase en lo que queda de nuestra vida. Nosotros estamos anclados en la década del 70 y lo que nosotros planteamos, la clase pasada, que muchos no han venido, pero vamos a retomar, es esta idea que los golpes de estados de la década del 60 y 70 son golpes de estado fundacionales. A diferencia de los otros golpes de estado cívico-militares que vimos hasta la década del 60, lo que nosotros vamos a ver es que a partir del 64, cuando se da el primer golpe de estado, son fundacionales. Vienen a cambiar la ecuación social dentro de América Latina. Por eso, la pregunta que uno se debería hacer, y que es muy interesante plantearse, es si realmente estos golpes de estado fracasaron como nosotros creemos que fracasaron en la década del 80 y cuando se da esta retirada de los golpes cívicos militares. ¿Por qué? Porque si uno piensa lo que ha pasado, y tiene que ver un poco con esta pequeña introducción que hicimos sobre la jornada de historia americana, lo que se borró y lo que se modificó es este pasado colectivo que tenían los americanistas y los latinoamericanos. Se borró el concepto de que América Latina es una posibilidad, pensarla como una estructura política, social y económica que interactúa en forma permanente. Entonces, lo que uno ve es que toda esta tradición, que tenemos dos puntos neurálgicos para entender, que es la década del 20 y la década del 60, con dos hechos que van a ser muy potentes. Uno es la reforma universitaria, y como esta reforma universitaria se expandió por toda América Latina y no solo planteaba un cambio dentro de las estructuras de la universidad, sino cambiaba un cambio y una lucha por la democratización de América Latina, que es el común denominador que tiene la reforma universitaria, y por eso tuvo tanta aceptación no solo en Argentina, sino Argentina fue un punto que se irradió y llegó a Chile, a Perú, a Colombia, a Venezuela, a Cuba, y vemos que hay una mezcla permanente. Lo vimos cuando analizamos la historia de la Revolución Cubana, como los primeros seguidores del pensamiento martiano van a tener un fuerte anclaje en la lucha contra el machadismo, contra la dictadura, a través de la reforma universitaria, y cómo es el directorio y Mella y Teras los que van a estar fogoneando eso. La década del 60 va a tener otro fuerte anclaje de percibirse América Latina como lo que es, iniciando no solo en términos políticos, sociales, la revolución cubana, pero tenemos otros puntos que son muy potentes, como puede ser el realismo mágico y esta irrupción que tiene la literatura latinoamericana, no solo en América Latina, sino en el mundo. Digo, el primer premio Nobel tiene que ver con esto, el pensamiento del realismo mágico como algo renovador de la literatura a nivel mundial se va a ver acá, y esta visión que también nosotros planteamos cuando hablamos de la Revolución Cubana, que es imposible subsumir que la internacionalización que hay en la década del 60 de América Latina esté relacionada únicamente con el pensamiento eurocéntrico, que al contrario, si bien existe una internacionalización de
el pensamiento latinoamericano parte de un concepto distinto. ¿Cuál es ese concepto? La esperanza que se puede modificar la realidad. Mientras que en Europa lo que pesa es el escepticismo de la Guerra Fría y del temor al holocausto nuclear, América Latina da respuestas de volver a plantear, como en la década del 20, que Europa o el noratlántico está agotado para dar respuestas a la humanidad. O sea, esto tampoco es un pensamiento nuevo en América Latina. Lo plantea Rodó, lo plantea Ingeniero, lo plantea Manuel Ugarte entre la década del 10 y la década del 20. Muchos referentes de lo que sería la generación del 98 española tienen su anclaje intelectual en América Latina porque tiene esa recepción. Digo, Ortega y Gasset, que no son dos, sino es uno, porque hay algunos que en algún examen le dijimos, ¿y qué opinás de Ortega? Ortega no sé, pero puedo decir lo que dijo Gasset. ¿Usted se acuerda de eso? Entonces digo, bueno, aclaremos a partir de ahí que estamos hablando de un mismo tipo, no una hidra que tiene dos cabezas, o un amuno, digo, que han venido a América Latina y han tomado esta visión de rupturista que tiene América Latina. A esto se le tiene que sumar que América Latina hasta la década del 60, y sobre todo por las experiencias estructuralistas, populistas o desarrollistas, va a estar cerrada la economía mundial. Y va a cometer un grave pecado América Latina a finales de los 60. Y el responsable de ese gran pecado va a ser Venezuela, que va a fundar la OPEP y va a cartelizar el precio del petróleo, lo cual genera la gran crisis que va a terminar con la edad dorada del capitalismo. Esta formación de la OPEP y la cartelización del precio del petróleo rotaba a cuáles van a ser los lugares donde iban a incrementarse las ganancias. Por primera vez Venezuela, a través de su principal producto exportable, lo que va a decir es que la ganancia no se la tiene que quedar los países industrializados, sino el proveedor de materia prima. Entonces, por eso la OPEP es un invento venezolano que lo que va a hacer es cartelizar el precio del petróleo. Y eso va a generar la primera gran crisis que va a poner fin a la era dorada del capitalismo y va a llevar a que Japón nunca más recupere ese tren de desarrollo industrial que tenía hasta los 70. ¿Esto qué va a hacer? Que la única manera de frenar esta cartelización va a ser utilizar instrumentos por parte del imperialismo o por parte de Estados Unidos, como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, para abrir estas economías y generarle deudas externas que condicionen el devenir de América Latina. Y ahí vamos a entrar en uno de los grandes problemas que tiene América Latina. Digo, pensar que Venezuela en 1982 tiene una deuda con el FMI de 30.000 millones de dólares, cuando es uno de los principales exportadores de petróleo, es no entender qué es lo que pasa entre los organismos multilaterales de crédito de Estados Unidos y cómo abrir y hacer permeables estas economías. Piensen ustedes que si tomamos el caso de Argentina, antes del golpe de Estado en 1975, la deuda externa no llegaba a 4.000 millones de dólares. Cuando se retira el gobierno cívico-militar, la dictadura cívico-militar, la deuda externa va a llegar a los 53.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 son de deuda pública y 32.000, 33.000 de deuda privada, que después nosotros votamos para que sea el que nacionalizó esa deuda privada, lo votaron para que sea no solo ministro de Economía, sino también lo votaron para que sea diputado por Capital Federal, etcétera, etcétera, y ahora nos da lecciones de moral cómo manejar la economía, que es Domingo Felipe Cavallo. Como presidente del Banco Central, lo que hizo fue nacionalizar todas las deudas de la patria contratista que había salido a pedir empréstitos o plata con la garantía de los contratos que tenía que cobrar del Estado. Lo cual pasó algo bastante único en la historia de la economía mundial, pero que sí es muy recurrente en la historia argentina, que esos contratos se pagaron, el Estado se los pagó a las empresas, pero las empresas dijeron que no se los pagó.
Entonces, como nosotros tenemos que, como dijo Nicolás Avellaneda, con el hambre del pueblo igual nosotros vamos a honrar nuestras deudas, lo que hicimos es nacionalizamos esas deudas de empresas como la empresa de... ¿Cómo se llama la de Macri en ese momento? No, la de Sebel sí, pero eso fue después. Sogma, que nosotros le pagamos la deuda que había contraído en el extranjero. 3.000 millones de pesos, de dólares. Digo, no es nada, una bicoca. Después lo votamos como presidente, pero bueno, son cosas de la historia argentina. A esto tenemos no solo Argentina, Brasil y México, que cuando estalla la crisis de la deuda es un momento crucial en el 82 para la historia del capitalismo. Porque si Argentina, Brasil y México se declaraban en cesación de pago, el sistema capitalista hubiese entrado en una crisis casi terminal, porque entre los tres países se debían casi 300.000 millones de dólares, entre las tres deudas externas. Hubo un fuerte salvataje, viene la década perdida, el 80 y los 90 lo que va a hacer es pagar los intereses de la deuda, porque también en la década del 80, y para ver hasta qué grado se hizo vulnerable la economía latinoamericana como nunca antes, América Latina en la década del 80 pagó 10 veces la deuda externa y debía 15 veces más que lo que generó la crisis en el 82. Lo digo así para que entiendan, estamos hablando de 300.000 millones de dólares. La pagó 10 veces esa deuda, en intereses, en todo, y por el otro lado, cuando termina la década del 80, estamos debiendo 15 veces más que lo que debíamos en el año 82. Por eso se llama la década perdida, y por eso nosotros vamos a ver que el 80, pero sobre todo el 90, lo que va a haber es una privatización del capital social de América Latina. Cuando digo privatización del capital social, es rifar las empresas públicas de toda América Latina al capital privado. ¿Porque tiene valor las empresas? No, porque lo que hacen es transferir los capitales que le ingresan que generan esas empresas. Piensen ustedes que si uno toma el ejercicio, por ejemplo, yo tengo siempre en claro, o me acuerdo pues son números redondos, Movistar en el 91 giró a su casa central 10.000 millones de dólares de ganancia en un año de ejercicio en América Latina. Digo, piensen que el monopolio de la telecomunicación en América Latina cayó en manos de Movistar. Entonces, hay una transferencia de recursos de lo que sería Entel Argentina, Telefónica Uruguaya, todo lo que quiera, por año de 10.000 millones de dólares que se van a una sola empresa. Entonces, lo que ustedes tienen que ver, que en ese momento lo que se está regalando es el capital social latinoamericano. ¿Por qué? Porque las empresas estatales se hizo con el esfuerzo que hicieron las economías en los populismos en la década del 30 y 40. ¿Por qué? Porque la nacionalización de estas empresas generaron una fuerte erogación de recursos del Estado para pagar las indemnizaciones a quien se les estaba expropiando. Digo, ustedes piensen, si quieren tomar la historia de los ferrocarriles argentinos, que les recomiendo que lean la historia del ferrocarril argentino de Scalabrini Ortiz, ustedes lo que van a ver es que el pacto Roca-Ruseman entrega toda la línea férrea nuevamente a Inglaterra, y en el 46, cuando se va a nacionalizar, lo que vamos a hacer es pagar por una línea obsoleta la recuperación de algo que nos obligaron a darla con el pacto Roca-Ruseman 11 años antes. Digo, esa es la realidad. Por eso también esos mitos que cuando dicen que el primer peronismo tenía las bóvedas llenas de oro, zaraza. Inglaterra le debía 8.000 millones de libras esterlinas por gastos de guerra, y lo que dijeron, en vez de pagarte te devuelvo los ferrocarriles. Digo, tampoco uno piense que había una correlación de fuerzas como para poder decirle, no, mirá, los ferrocarriles, quédatelo, porque es una porquería lo que me estás vendiendo a precio como si fuera nuevo, y pagame los 8.000 millones de libras esterlinas que yo hago lo que quiero con eso. Y bueno, eso no ocurrió. Entonces, como eso,
todo lo demás, cualquier empresa, digo, piensen ustedes en la empresa, no quedó en América Latina empresas de banderas, en aviación, Avianca, Pluma, Aerolíneas Argentinas, LAN Chile, todas esas fueron borradas de la faz de la tierra. Ahora uno después se pregunta, ¿quiénes son los que se quedaron con Avianca? O qué casualidad, aquellos mismos que se beneficiaron con la nacionalización de la deuda privada. Sí. La crisis de los 90 que se genera en México que causa el efecto tequila tiene que ver con esto. La crisis de los 90 tiene que ver con que México, una vez que lo único que no entregó México fue petróleos mexicanos. Entonces le va a haber una fuerte corrida del capital para obligar al PRI en ese momento a vender petróleos mexicanos, que es lo único que no quiso nacionalizar México. Y resistió, dentro de todo, ese efecto tequila es por una fuerte presión del capital hacia el último patrimonio que le quedaba a México como propio, que es petróleo mexicano. Lo mismo ocurrió en Brasil con lo que se llama el efecto Aipirinha, que estuvo también por esa época cuando iban contra Petrobras. Y lo mismo ocurre con el primer intento de golpe de Estado del 2002 contra Chávez, cuando se quieren apropiar de PDVSA. Si bien PDVSA se nacionalizó Carlos Andrés Pérez en el 74, hasta el 74, del 74 hasta el 2002, PDVSA es una empresa de capital mixto. Va a pasar a ser puramente del Estado venezolano, en el año 2001 se hace un paquete de 44 leyes, entre ellas está la ley de hidrocarburos, que obliga a que PDVSA pase, toda la estructura de PDVSA pase a la órbita del Estado venezolano. Entonces, cuando vos analizás el golpe del 2002, empiezan a juntarse en las plazas a partir de enero del 2002 en defensa de PDVSA, de la expropiación de PDVSA, etcétera, etcétera, y termina con el golpe de Estado de abril del 2002. Pero si vos ves los corrimientos que hay, es para apropiarse de los últimos resabios del capital social que no se habían podido apropiar. No es igual que la crisis del 2001 de Argentina. La crisis del 2001 de Argentina ya se habían apropiado de todo, lo único que faltaba y que todavía resiste, vaya a saber Dios por qué, es la educación, que es el gran negocio que falta que se apropien, el sistema de educación pública. Y durante toda la década del 90 sostuvieron, como sostuvieron este gobierno, a base de empréstitos para que no escasee el dinero. Hubo un ajuste estructural, lo que pasa es que ese ajuste llegó un momento que no alcanzó para devolver lo que se debía. Pero son crisis distintas. El resto de América Latina, lo que nosotros vemos es una avanzada para tratar de captar los últimos capitales sociales que están dando vuelta en América Latina. Esencialmente todo lo que tiene que ver con hidrocarburos. Y ese es el ataque a México, que es el efecto tequila, el efecto Aipirinha, y así podemos ver otros efectos. Igual la crisis del 90 tiene que ver con lo que se llama el consenso de Washington, que es la crisis final de los partidos políticos tradicionales. Si vos ves lo que también genera la década del 70 y la década del 80 en esta crisis, va a haber una desaparición de los partidos tradicionales en América Latina. Hay una crisis estructural de los partidos políticos latinoamericanos. Cuando nosotros hablamos de partidos políticos tradicionales, son los que se generan o los que se crean en América Latina después de la década del 20. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿por qué desaparece o por qué está esta crisis estructural de los partidos políticos latinoamericanos? Esencialmente lo que nosotros consideramos es que hay una travestización de estos partidos políticos y le dicen a las bases que lo apoyan cosas que después no van a terminar de ocurrir. O sea, lo que hoy dice, rompen el pacto político o el contrato político de lo que se dice en las campañas y lo que se hace.
De hecho, si ustedes escuchan a Carlos Andrés Pérez en el 89, cuando se genera el Caracasos, él lo que hace, él gana con una plataforma política de volver a Venezuela a la década del 70, cuando era la Suiza de América Latina, y lo primero que hace cuando llega al poder el 4 de febrero, lo que se llama el paquetazo, donde congela los salarios y aumenta todo. Eso es lo que genera el Caracazo. Si ustedes escuchan a Menem o a Macri, dicen, si yo digo lo que voy a hacer, nadie me vota. Por lo tanto, eso genera que se rompe el contrato entre la masa de votantes y los partidos políticos. Piensen ustedes que en la actualidad no hay ningún partido político, sacando creo que el peronismo y con todas estas vertientes que tiene, que se haya sido creado en América Latina y que subsista la crisis de los 90. Digo, los que no desaparecieron prácticamente se quedaron sin base política. Acción Democrática, COPEI en Venezuela no tiene más de el 3-4% de votos. Si no se forma toda esa merezunda de ONG y partidos políticos en un gran frente. Vas a hoy el APRA no tiene votos en Perú. Si vos no armás la alianza política que se arma en Chile, casi todos los partidos políticos, la democristiana, todos perdieron su caudal de votos. Los blancos y colorados en Uruguay desaparecieron. En Argentina, la Unión Cívica Radical, todos los partidos que vienen de la estructura prácticamente no tienen votantes. El partido más importante de Brasil se fundó en el 79, con el movimiento de Direita Ya, que era modificar la Constitución. Y digo, es el único partido. Todos los demás partidos desaparecieron con el golpe del 64. Si vos te pones a pensar, en México no salía, el PRI desaparece también en los 90. Entonces, por eso también es refundacional los golpes de Estado, porque desaparecen los representantes políticos de esa época. ¿Por qué desaparecen? Esencialmente porque los partidos políticos que vienen con una trayectoria en América Latina para sobrevivir son los responsables del ajuste estructural y entregar algunas de sus banderas que son inclaudicables. Y esto uno lo puede observar desde algo que es muy simple de testear. Digo, las clases dominantes en América Latina nunca hablaron de democracia. La democracia se incorpora a la agenda política de las clases dominantes latinoamericanas después de los golpes del 70 en adelante. ¿Por qué? Porque vaciaron de contenido. La democratización del sistema político de la sociedad latinoamericana eran reivindicaciones de las clases subalternas. Hoy, la democracia como tal, la democracia formal, carece de contenido político. Esto no quiere decir que esté en contra de la democracia, pero es una bandera que le sustrajeron a las clases subalternas y hoy es una bandera que te demuestra la clase dominante a través de sus distintos partidos. Y además se la vacía porque más que democracia lo que se defiende es un republicanismo que muchas veces dista de lo que es la democracia. Entonces, hoy, si ustedes analizan la estructura política, la historia de los partidos políticos en América Latina, ¿quién exigía que se democratice la sociedad? Los partidos socialistas, aquellos relacionados con las experiencias populistas, el PRI, esos eran los que hablaban de democracia. Nunca un partido político de la clase dominante hablaba de defender los valores de la democracia. De hecho, no los querían defender porque en realidad cada vez que iban a elecciones perdían y tenían que recurrir al golpe cívico-militar. Ahora bien, si hoy lo podemos incorporar es porque también es otra demostración que esta exégesis que yo les estoy planteando, si realmente fracasaron o no los últimos golpes militares en refundar la sociedad latinoamericana. Porque se sacó de contenido el valor que tenía el sistema democrático. Los interrumpo un segundo porque me está llamando Moyano. ¿Quieren parar? Hola Javier. ¿Cómo va todo?
Sí. Yo soy sordo. Bueno, si vos querés venirte, la actividad la podemos hacer también, o parte de tu actividad la podemos hacer el viernes. Porque ya justo el paro nos cortó. Si querés venirte antes, yo te consigo un día más de hotel. Eso como vos quieras. Porque me hizo perder el hilo este muchacho. Paran 5 minutos y... 5 minutos. 5 minutos. Yo te voy a poner un ejemplo claro. Si vos en Historia Argentina te enseñan que la guerra de la Triple Alianza es para derrotar la primer gran dictadura que tuvo América Latina en el siglo XIX y que venís a modernizar estructuras arcaicas que tenía el Paraguay, es una manera de entender la historia, que justifica un montón de cosas. Ahora, si en Americana te decimos, no, en realidad se unen los 3 países latifundistas para el único país que no era latifundista, someterlo a un régimen de latifundio, te estoy cuestionando todo el desarrollo histórico de la historia nacional, de lo que a vos te contaron. Igual no nos lo plantean así, pero casi ni hablan del tema. Bueno, pero son dos, o sea, por ahí no te lo plantean acá, pero digo, la guerra del Paraguay es controversial por eso, porque son dos maneras. Bueno, Argentina, vos escuchás a Sarmiento, lees a Sarmiento y decís, venimos a traer la civilización a los bárbaros. Y yo te puedo decir, no, viniste a traer el latifundio a campesinos libres. Entonces, esa es una discusión. Por eso América Latina es tan molesta. La realidad es que América Latina molesta. O sea, son los que hacen historia de América Latina. Porque vos no hacés una historia. O sea, los primeros que te van a. ¿Por qué la cuestionan también? Porque vos sacás esta cuestión regionalista que tienen todos los que hacen historia, que dicen que la historia argentina es única e irrepetible y que tiene más raíces con Europa que con el resto de América. Y eso es mentira. Lo que pasa en América Latina pasa en todos lados. O sea, con la particularidad de cada caso nacional, pero los procesos son generalizados. Y de hecho estamos hablando de un proceso que tiene que ver con la implementación del neoliberalismo en América Latina. Porque esto que estoy diciendo no llega con el consenso de Washington, y esto es ya para avanzar en lo que estábamos hablando. Sino, acá cuando ustedes hablan de neoliberalismo como una estructura ideológica, uno puede decir, sí, la escuela de Chicago, Davos, 1948, cuando ya empiezan a tener alternativas contra las políticas keynesianas. Surgen Davos, todo, pero este cuerpo ideológico y militante que va a tener el neoliberalismo como forma de reestructurar el modelo capitalista, hay dos interpretaciones. La versión eurocéntrica, la versión que más le gusta dar, es que los primeros que hicieron la revolución conservadora, Margarita Thatcher en Inglaterra, en el Reino Unido, Ronald Reagan en Estados Unidos. Eso sería la visión más naif, si quieren, de lo que es el neoliberalismo. El primer banco de experimento del neoliberalismo fue la sanguinaria y brutal represión que tuvo Pinochet en Chile, que sale en la escuela de Chicago, el primer laboratorio que tiene es Chile. Entonces, cuando dicen que nosotros hoy nos tenemos que parecer a Chile, es aceptar las banderas del neoliberalismo que se impuso a sangre y fuego con casi 20 años de dictadura de Pinochet. Digo, ¿quién disciplinó a los chilenos para que no piensen más en términos de estructuras sociales o de cambios sociales? ¿Dónde se implementó por primera vez estas ideas de Milton Friedman y la Escuela de Chicago? ¿Dónde eran los asesores? ¿De dónde venían los asesores a ordenar la economía chilena? De Estados Unidos. El triunfo de estas ideas en Chile permite después qué es lo que pasa o cómo articular tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. O se olvidan que Thatcher tiene que soportar y reprimir la huelga más larga de mineros que existió en la historia del Reino Unido, con casi 2 años de huelga. Y la reprimió a sangre y fuego.
O se olvidan que Thatcher, para disciplinar el conflicto en Irlanda, deja que se mueran de hambre 2 diputados electos para el Parlamento irlandés. O sea, la aplicación del neoliberalismo, el banco de prueba fue Chile, porque sabían que la única manera de llevarlo adelante es a sangre y fuego. Entonces, esto es lo que nosotros estamos discutiendo. Por eso también son fundacionales estas dictaduras. Porque van a modificar la estructura económica de América Latina. Y nos van a someter a una idea, a una concepción que perdura hasta el día de hoy. No solo acá, sino perdura, y no importa si hablamos de la nueva izquierda o la nueva izquierda que gobernó del 99 hasta el 2015, porque la macroeconomía y la renta financiera no se modificó. Por más que se modificó la redistribución de la renta, la parte del león sigue teniendo la macroeconomía, la renta financiera. O analicen cuáles fueron las ganancias más importantes que hubo durante el gobierno de Lugo, cuáles fueron las rentas más importantes, o qué sector tuvo las rentas más importantes durante el gobierno del PT, o no quiero pelearme con algunos que están acá, durante el gobierno de Néstor y de Cristina, siguen siendo la renta financiera, sigue siendo el anclaje más fuerte de ganancias que existió en este país. O sea, la macroeconomía no se modificó. El neoliberalismo que se empieza a imponer en el 73 perdura hasta hoy. Si bien hay que reconocer que hubo una mejor redistribución de riquezas durante los periodos de lo que se denomina la nueva izquierda latinoamericana. Pero eso no implica que se modificó la estructura neoliberal que vino a posarse en América Latina de las manos de los golpes cívicos militares. Y también esta imposición del neoliberalismo es lo que habla de la crisis de los partidos políticos y de la travestización de los partidos políticos tradicionales en América Latina. Porque los que completaron la tarea que no pudieron hacer los golpes cívico-militares fueron estos partidos políticos. Digo, pensar en términos de Acción Democrática y el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, estamos hablando de eso. Pensar en el gobierno de Alan García llevó a cambios, estructuras que ni Fujimori hubiese podido hacer si antes no estaba Alan García. Pensar en clave de Argentina, hay muchos cambios estructurales que no lo hizo ni el radicalismo, porque no tenía el consenso democrático para hacerlo, ni la estructura cívico-militar, lo tuvo que hacer el peronismo de la mano de Menem. Entonces digo, por eso también está esta crisis profunda de los partidos políticos. Entonces lo que nosotros estamos viendo es cómo en América Latina se impuso una reformulación, una nueva formulación de la realidad latinoamericana a partir de los 60 y los 70. O sea, mientras un sector de la sociedad latinoamericana planteaba el cambio y creía en esperanza que esto se podía llevar adelante, otro sector de América Latina pensaba en refundar en términos económicos, sociales y políticos el Estado-Nación de América Latina. Y de hecho, que es con la pregunta que empezamos hace 2 semanas, es ¿ustedes qué piensan? ¿Fracasaron o no los golpes cívicos militares de la década del 70? A luz vista, uno puede decir que no fracasaron. Esa es la inquietud y lo que deberíamos empezar a discutir ahora, si es que tienen ganas de discutir. Pero les estoy diciendo algo que es un poco rupturista, por decirlo de alguna manera, porque acá todos dicen, la democracia, el 10 de diciembre del 83, juicio, no cambió nada. O sea, no cambió nada. Y ese es el gran déficit que tiene América Latina hoy, porque no estamos discutiendo los verdaderos problemas. Y por eso América Latina, o las cátedras de América Latina, son tan molestas para la historia oficial, para la corporación de historiadores y para lo que es la academia de la historia y todo. Porque nosotros venimos a decir, miren que esto sigue funcionando de una manera,
Y esto que pensó Martí en algún momento, o esto que pensó Madero, que pensó Zapata, Villa, lo que pensó Sandino, lo que pensó Bolívar, lo que pensó Miranda, lo que pensó Zamora, lo que pensó el Che, Fidel, todo esto no existe más. ¿Por qué no? ¿Dónde quedó esta tradición de creernos que nosotros podemos ser un espacio libre? ¿Dónde quedó ese anclaje de resistir como ningún otro lugar al imperialismo? Digo, porque Martí no era marxista, no era nada, y en un momento en que el darwinismo social se imponía como posición ideológica en todo el mundo, él levantó la mano y dijo, esto no es así. O sea, América Latina tiene una tradición de conflictividad, tiene un pensamiento crítico mucho más rico que cualquier otro lugar, y sin embargo nosotros lo estamos dejando de lado. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nosotros nos acomodamos tan alegremente a no discutir que el neoliberalismo está presente todavía, que el disciplinamiento social y el cambio de estructuras culturales, sociales y políticas fue tan profunda que ni nos damos cuenta que estamos viviendo todavía en plena fauce de esta expresión política? Es mucho más fácil decir no, el neoliberalismo, que esas son discusiones que tenemos para dentro de la cátedra. Las primeras experiencias son las de Thatcher. No, la primera experiencia se dio acá. Y el costo fue muy alto para América Latina. Entonces, cuando nosotros alegremente dicen, no, nosotros tenemos un caso que se dice siempre en política, hay que compararse con Chile. Mirá qué bien que están los chilenos. Están cagados a palos. No pueden hacer nada, no pueden estudiar. Para entender un poco más, sacaron la semana que pasó, el viernes, el Ministerio de Educación de Chile, con este muchacho, sacó Historia de América Latina en el secundario. No se ve más Historia de América Latina. Sacó 2 años. ¿Sus 2 años? 2 años, lo que es historia contemporánea. La única historia de América Latina que se ve es la historia de la colonia. Digo, que no molesta a nadie. Convengamos que no molesta a nadie porque al pobre O'Higgins le hacen decir cosas que en su vida dijo. Pero bueno, no importa, es como acá cuando le agarran a Belgrano, que dice que le dicen hacer cosas que Belgrano da vueltas en la tumba. Digo, pero hoy, nosotros que estamos hablando del gran ejemplo de Chile, borró la historia de América Latina contemporánea. Está bueno. En 2 o 3 años pasará esto lo mismo acá. Y ustedes no van a saber quién corno fue Martí. Y del Che lo único que van a saber es que queda bien en algunas remeras, aunque ahora tampoco se usan las remeras. Digo, hubo en la década del 80, 90, estaban casi todas las remeras. Ahora tenemos la renga y otras cosas, pero no. Pero digo, sacando la cara del Che en las remeras, digo, poco y nada se va a saber de historia de América Latina. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros estamos discutiendo. Y eso tiene que ver en la refundación que se hizo con estos golpes cívicos militares. Digo, no es casual que un país borre de su currícula historia de América Latina. No es casual. La pregunta es, ¿nosotros vamos a aceptar que pase lo mismo? Puede ser. Digo, es mucho más fácil enterarnos lo que pasa en América Latina por las corporaciones periodísticas que leer lo que realmente pasa en América Latina. Digo, es mucho más fácil pensar que Colombia es una democracia plena y que defiende de la tiranía a los venezolanos que discutir que Duque ya asesinó a 300 FARC pacificados. Porque eso no sale en los diarios. Eso no sale en los diarios. Digo, ¿para qué sirve? ¿Para decir que hace terrorismo de Estado? No, vamos a callar. Pero sí vamos a decir que Maduro es un tirano sanguinario, tiene un cuerpo que es peor que la KGB, que Putin se apoderó de todos los recursos naturales de Venezuela, que los chinos no le importa si Google está o no está porque se quedaron con el petróleo venezolano y todas esas cosas, pues venden mucho más.
O que la otra vez estábamos hablando con Carlos que nosotros vamos a hacer el pasaje al revés, vamos a estar de Miami, vamos a hacer balseros a Cuba si seguimos así. Así nos rescatan en el medio, digo, todas esas cosas, ¿no? Eso es buenísimo, pero es fantástico, ¿no? Imagínate que te pegue la guardia cubana. Y que te traten como héroe. Te vas con una balsa de Miami a Cuba. A ver, si seguís así no entramos a Miami. No, Miami, ¿por qué no? Para adelante, no da la... No voy a poder conocer Disneylandia, Disney World, nada de eso, ni el Apple Center. No llego, yo con vos no llego. Sí. Yo entro, pues tengo pasaporte europeo, así que... ¿Y qué querés? Soy hijo de gallego, me dice el pasaporte, yo pito catalán, le digo, ese es... Yo no tengo pasaporte. El lado oscuro. ¿Cómo no lo voy a tener si tengo un hijo que vive del paro en España? Digo, ellos nos están robando a nosotros. ¿Tu papá era? Es gallego. Gallego y separatista, miembro del grupo. ¿Tu mami también? No, mi mami es calabresa. Y por eso salí lo que salí. Tengo la mafia por un lado y... ¿Pero es de Calabria o es? Calabria. Sí, los que estamos con todo el ¿Cómo lobo. se entiende? ¿No? Hablando tipo cocoliche o hablan en español. No sé, por eso salí lo que salí. ¿Qué quieres que haga? Muchas de las cosas hay que preguntar cómo las mezclas son raras. Pero bueno, volviendo al tema, eso es lo que estamos discutiendo. Piensen en Chile. ¿Por qué es tan molesta la historia de América Latina? ¿Por qué hay que decir que no se modificó la estructura macroeconómica y que todavía seguimos viviendo bajo el influjo del neoliberalismo? Digo, ¿están de acuerdo, no? Yo ya tiré algunas ideas. Digo, ¿hay alguien que me quiere rebatir estos disparates? Yo creo que la primera tesis es, digamos, la periodización, yo te lo decía recién. Sí, yo tiré las dos periodizaciones. No, pero por eso te digo, esa periodización que hay sobre el neoliberalismo, o sea, definirlo claramente, ver las políticas y cuál es la usina de ideas, dónde sale la usina de ideas. ¿Sí? Sabemos que es la Universidad de Chicago. Sí, pero aparte lo que hay que saber que no es el mercado por el mercado, es la transformación del capitalismo a una plusvalía absoluta a través de la renta financiera. Que eso es lo que hoy modifica realmente. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo el liberalismo que el neoliberalismo. Lo que acá se modifica es la estructura de tomar la ganancia. Antes había una mezcla del capital productivo con el capital financiero. Eso es el liberalismo. El neoliberalismo es capital financiero 100%. Está bien, pero yo puedo decir que el neoliberalismo en parte es una vuelta a la ortodoxia liberal, donde el Estado no tiene que... ¿Por qué? No es tan así. Yo te hago una afirmación y vos me la vas desmontando, porque la estoy haciendo a propósito. Y pones una coma, podés decir que lo que busca es terminar con ese estado de bienestar que se fue articulando en la década del 30. Que es la imagen más clásica que se sostiene. Sí, ahora me podés morder. Bueno, lo que pasa que el Estado... Lo que pasa que el Estado no desaparece ni tiene la función del Estado liberal del siglo XIX. El Estado tiene una acción concreta para favorecer y beneficiar a sectores determinados. Es un Estado que está hiperpresente. Está bien. Pregúntame, ¿pero se desmonta el estado de bienestar? Se desmonta el estado, pero el estado de bienestar se quiere desmontar desde el 48, por eso van todos los años a Davos como si fueran de peregrinación. Pero también cambia la periodización y el problema, porque lo que se ha sostenido como una afirmación casi canónica universal es que los neoliberales desmontan el estado de bienestar y lo que van a hacer es desarticular todas las políticas, digo, entre comillas, del capitalismo de salvaguarda que se habían montado en el 30, especialmente en el sistema financiero, donde las regulaciones bursátiles eran muy fuertes. Vino Reagan y las desmonta, y dice, bueno, ahora... pero lo que pasa es que hay una regulación... Este es mercado. Está bien, pero lo que pasa es que hay, por eso te dije, lo que se cambia es la matriz de dónde se obtiene la plusvalía. Se va a una plusvalía absoluta con renta financiera. No, eso te lo escuché, por eso. O sea, eso es el neoliberalismo. No se desmonta nada. Hay un salto
en la matriz de acumulación del sistema capitalista. Y ese salto es por primera vez el dinero es una mercancía que genera dinero. Las teorías clásicas, el dinero no es mercancía. No, totalmente de acuerdo con eso. Ahora, hoy el dinero es una mercancía. Si no, pregúntenle a aquellos que compran el LELIC a una tasa del 70%. ¿Qué sistema productivo te da esa? Bueno, entonces eso es lo que se discute. Por eso digo, si alguien quiere preguntar o algo, porque tenemos que discutir esto. ¿Ustedes están de acuerdo o no? ¿Piensan que se modificó algo en algún momento? ¿Que estamos de parabienes? ¿Que fracasaron los golpes militares? O sea que tu tesis es muy clara. El neoliberalismo nunca se desmontó, está previo en América Latina, perdón, primero, nace en América Latina, se implementa en América Latina y nunca se desmontó, siempre estuvo presente. En los únicos intentos de desmontarlo fue Venezuela y Bolivia, el resto no. Ok. ¿Está bien? ¿Quieren discutir? Acá estoy. ¿No quieren discutir? Es que sabes que lo que pasa es que también no queda muy claro, porque en todo este barullo que escuchamos todo el día, yo no soy economista, ¿no? Digo, volvemos al neoliberalismo, y yo viví los 90, era joven, ahora estoy conmigo, y era muy distinto. Fue una salvajada total. Estos tipos como van con otro guante, ¿no? Pero lo que pasa es que... El otro fue Alejandro... Pero fue una salvajada, porque lo que se te sacó en los 90 es el capital social que nunca recuperaste. Bueno, por eso te digo, entonces, en todo ese murmullo, vos tenés una tesis, que el neoliberalismo siempre estuvo presente en sus prácticas y que aparece en América Latina en los 70 y que instrumentalmente se sigue ejecutando, ¿sí? Con sus momentos y sus desmomentos. Esa es tu tesis. Está la otra tesis que es la común que escuchamos, este tipo es neoliberal. Yo no lo veo neoliberal, lo veo, por eso te dije, como un desarrollista que busca que el Estado le banque todo y la pérdida de ellos la paguemos nosotros. Está bien, pero lo que pasa es que lo único que te pueden hoy sacar, o sea, en los 90 fue una transferencia del capital social latinoamericano. Hoy lo único que te pueden dejar es una deuda. Okay, perfecto. O sea, el mecanismo es lo mismo. Lo que antes tuvieron era un capital social que pudieron sacar. Hoy, ¿qué le va a sacar a América Latina? Porque encima, lo que se llama la nueva izquierda, no sacando casos puntuales, pero, por ejemplo, sacando el sistema jubilatorio que se recuperó, pero sacando casos puntuales, no hubo una recuperación del patrimonio social. Vos ves cualquier tipo de privatización que se hizo o de nacionalización de las privatizaciones, no son tampoco nacionalizaciones como en la década del 40. Hay capital mixto, se respeta la parte privada, se paga indemnizaciones. Digo, analicemos los contratos. El contrato, por ejemplo, que eso también te da una vaca muerta, que están todos discutiendo todo. ¿Cuál es el contrato que se hizo con Chevron? Ellos hacen una inversión muy mínima. Bueno, entonces, pero esa discusión son los parámetros del neoliberalismo. ¿Qué es lo que hizo hoy? Casi Potosí te digo. Bueno, exactamente. Entonces, lo que te estoy diciendo es, y estás hablando de un gobierno que hizo mucho para mejorar la redistribución dentro de lo que son los parámetros de Argentina, pero te lo llevo a otro caso. Vos por ejemplo, ¿por qué hay una transferencia tan grande y hay una dolarización, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, de las empresas que producen hidroeléctricas o las empresas de energía? Porque ellos saben que es el único lugar donde van a seguir acaparando guita, y se la quedaron ellos. ¿Entienden cómo es ese negocio, no? Pampa Energía... Es de ellos, en el caso argentino, pero lo tenemos en todos lados. Pampa Energía se endeudó en 9.000 millones de dólares. ¿Cómo paga esos 9.000 millones de dólares? Tiene que tener un aumento de tarifa. Ese aumento de tarifa, ¿dónde está garantizado? Dolarizando las tarifas.
Dolarizar las tarifas, ¿qué implica para la Argentina? Que el costo de producción de pozo del gas sea 3 veces más caro en Argentina que en Bolivia. Es una emoción, te digo que los accionistas están todos contentos de ese tipo. A ver, ¿entienden lo que digo? Sacar el gas en Bolivia o en Argentina, que con las mismas máquinas, las mismas empresas, todo, Argentina tiene un costo 3 veces más caro. Y que no digan que es el costo laboral. Pues ya estamos bastante grandes para decir que son los salarios caros que se pagan en Argentina, son las cuestiones de contención social que tienen los trabajadores. No, acá hay un negocio que se dolarizó la tarifa. Porque fíjense que se habla de un default de los títulos públicos argentinos, ¿sí? Pero hay 120.000 millones de dólares que son de empresas privadas. Esas sí tienen miedo de caer en el default. Porque el papel del título público que lo tiran así nomás. Pero nosotros, con las empresas privadas, ¿cómo hacer? Porque aparte esos tipos quieren recuperar la plata. Porque invirtió en Pampa, de alguna manera quiere tener el pago de capital, el pago de intereses y todo lo que venga atrás de ellos. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. Al aumentar el dólar, los tipos no saben cómo pagar la deuda. Por eso es aumento de tarifa, ¿no? Es una locura. Pero bueno. Entonces, bueno, eso es. ¿En qué se desmontó? Desde esa matriz, ¿en qué se desmontó el neoliberalismo? No, lo pregunto en general. Digo, desde esa matriz, ¿cómo desmontaron el neoliberalismo? Yo creo que eso no está en claro, no se discute eso en la Argentina. ¿Por qué no se discute? Porque nosotros nos refundaron como sociedad. Perdimos esta tradición de valores de una formación latinoamericana. No discutir el imperialismo, no discutir estas cosas. Por eso vaciaron de contenido la disciplina y por eso vaciaron de contenido americana. Pues estamos hablando de eso. Pero bueno, qué sé yo, no tienen ganas de discutir, les parece que todo lo que decimos... No, lo que pasa es que es muy abrumador, el futuro es muy abrumador, porque en algún momento estas empresas privadas de capital argentino, que no sabemos, capital argentino, los ADR cotizan en Nueva York y el 90% de los ADR no son de capital argentino. Esta empresa cuando se caigan, alguien las tiene que salir a rescatar. ¿Quién le va a salir a rescatar? Y el Estado argentino, algo va a hacerla. Así la va a nacionalizar. Y esa deuda la volvés a pagar vos. Y eso es lo que dice Alejandro, es como siempre un círculo, ¿no? Siempre vas cayendo en el mismo error, que te queda otro. Es como una telaraña que está muy bien montada. Pero bueno. De hecho, si querés ver hasta otro ejemplo de por qué no se desmontó el neoliberalismo, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo Cavallo? Privatizó la deuda. ¿A través de qué? Del vaciamiento y del giro al exterior, de la fuga de capitales con los empréstitos del banco. No, en los 90. Yo te estoy diciendo en los 90. Pero pará, el primer Cavallo que vos nombraste... Este es el segundo Cavallo. Ese, por eso mismo. El primer Cavallo que él nombra es el de la dictadura militar con Sigó. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vienen con Martínez de Oz con una tablita. Van a escuchar una vieja historia con plata dulce. ¿Sí? La película, maravillosamente contada, es una historia muy bien contada, en la cual vos decís, pero ¿cómo volvés a caer en la misma trampa y la gente está convencida que no les pasó? Porque eso es lo peor. Pasó en el 90. ¿Qué viene? Viene Sigó y dice, che, el dólar, esto fue una estafa. Esto que se armó fue una gran estafa que nos prestaron 20.000 millones de dólares y terminamos dividiendo 53.000 millones. Y viene Sigó y ¿qué dice? Dice esa frase, que apuesta al dólar pierde. Pero además de decir que apuesta al dólar pierde, no voy a explicar el mecanismo de lo que estaba pasando. Cavallo, que era el presidente del Banco Central, ¿qué dice? No, que hay que rescatar a todas las empresas privadas, todas las deudas que tienen todos estos tipos. En democracia esto no se puede hacer. Y el tipo estatiza toda la deuda privada, ¿entienden? Eso fue en el 81. Este Cavallo desaparece y reaparece ¿cuándo? 91. 91, aparece en los 90 con el plan de convertibilidad. ¿Qué es lo que es? Es lo mismo con más fuga de capital. Explota en el 2001. Vean plata dulce.
¿Qué es lo que pasa ahora? Lo mismo. En 3 décadas nos lo hicieron una vez cada 10 años. ¿Qué hacen ahora? Entran los dólares. Pagan los ley, los cambian en pesos, tienen una ganancia de aproximadamente un 7% mensual en dólares, y cuando hay una corrida, el dólar se va para arriba, cambiamos todo, nos fuimos. ¿Para qué está el empréstito o la plata que mandó el Fondo Monetario? Para pagar esa fuga. Entonces nos lo hicieron en los 80, en los 90 y en el 2020, y siempre hacen lo mismo. En toda América Latina, porque el caso que él nombra, que es la crisis del tequila, es el mismo problema. Nada más que van contra... Porque le pagan una alta tasa de interés con un dólar estable. Y cuando salen se llevan el 20% más en dólares. No hay ninguna acción del mercado de Wall Street que dé el 20%, en serio, en 5 meses. No es tener, eso que ustedes ven en las películas no existe. No hay acción. Pero el negocio está hecho acá y te prestan la plata. ¿Y esa plata para qué sirve? Para pagar ese pago de interés. Yo vuelvo a repetir. Vean Plata Dulce, una película icónica del año 83 que explica este mecanismo de manera fantástica. Es una historia familiar de lo que le sucede a una especie de campaña y grupo. Aparte de esa película van a ver la mejor puteada del cine argentino que pasó a la historia, Artechi, la puta que te parió. ¿O no? Artechi, sí, es una frase famosa. Es una de las tantas frases famosas que dio el cine argentino. Le digo, por favor, mírenla porque uno dice, acá está pasando algo, o no se aprendió o la gente se olvida. Yo eso no lo entiendo. O que el neoliberalismo sigue funcionando. Y ahí volvemos a la parte académica, y es lo que hay que discutir. ¿Tienen ganas de discutir o se quieren ir? Porque me están como diciendo, no voy a discutir nada. Para eso te pagan a vos, gordo, hablá vos. No, yo estoy de licencia, hablé ahora porque... No, pero ellos piensan, para eso te pagan el sueldo. No, pero es una cosa muy abrumadora, porque vos tenés 56 años, nosotros nos van a atacar por la jubilación. Eso está seguro. No pudieron con las jubilaciones privadas, de alguna manera van a hacer con el sistema... Vos vas a laburar hasta los 90 años. No, yo soy sordo, yo no escucho nada. Está bien, pero a todos estos le van a subir la jubilación hasta los 90 años. Se van a jubilar 2 días antes que se mueran. ¿Qué tiene promedio ustedes más o menos? Discúlpenme. Entre 20 y 30, ¿no? Claro, van a jubilarse a los 80, 90. Te explico. Vos de 30 va a tener 88. Yo 86 voy a tener geriátrico, me abandonó Diana. No, a mí también. Pero igual yo quiero vivir a los 100 años molestando a la familia. Recién van a tener 50 años. Y le van a quedar 40 años más de trabajo. Por eso digo que es medio abrumador. A veces cuando lo pensás en esa periodización... Nosotros vamos a estar en el geriátrico muriéndonos y ustedes van a estar trabajando. 2050 va a ser. Sí. Están perdidos en el geriátrico. Y son muertos, no, es lo mejor. O la dejo viuda, pero no creo, no te lo voy. Pero 30 años es muy complicado cuando vos lo mirás en esa perspectiva. Y yo porque tengo un hijo de 22 años. Que se jodan, como mis hijos, que se jodan. Pero, que trabajen vagos, que viven de los padres. Ellos van a pagar, digamos, la deuda. Está bien. Es muy abrumante. Y tus nietos también. Bueno, que les dejé inquietos. Bueno, ¿quieren discutir algo? Terminan. Jubílense a los 90 y no hablen más de América Latina. Yo creo que es una pregunta. Dale. No, nada que ver. Gracias por el teléfono, chicos. Con el tema de